Esta chiquibanda, les doy la bienvenida a un nuevo caso perturbadoramente ridículo que no sucedió jamás. Ya se la saben, agárrense la mollera porque no hay datos ni fuentes ni nada. Y debo aclarar que este va partido en dos y es de los más escalofriantes que he traído. El pasado lunes 4 de septiembre del 2023, el ciudadano Alejandro Zendejas acudió ante las autoridades todo paniqueado, y no sería para menos considerando con aquello que se topó, que lo dejaría marcado para siempre. Ese mismo día por la mañana, cuando Alejandro iba caminando rumbo a la avenida para tomar el camión que lo llevaría a la estación del metro Apatlaco y de ahí trasbordar en Chabacano para ir a su trabajo en Pino Suárez, le llamó bastante la atención encontrarse con un niño bien desorientado, no solo como si estuviera perdido, sino de a tiro desubicado de su realidad, como si no conociera nada de lo que veía en ese momento. Hacía gestos como si la luz del sol le afectara y los ruidos de la ciudad le taladraran los oídos. Por la zona ya era común, lamentablemente, encontrarse con chavitos bien metidos en eso de las sustancias, pero su comportamiento era más errático de lo habitual. Su ropa era extraña, con una licra blanca bien pegada a su cuerpo delgado y sumamente estético. Aparentaba tener unos 11 años, medía aproximadamente 1,30 m. Su piel era blanca, completamente pálida, igual que su cabello. Era un morrito completamente albino. Al acercarse para ver cómo le podía ayudar, vio que sus ojos eran de un gris profundo. O sea, si su comportamiento ya era extraño, su aspecto lo era todavía más. Alejandro llevaba viviendo ahí toda la vida y jamás vio a nadie con esas características por el rumbo. Lo recordaría perfectamente por algún sobrenombre que le hubieran puesto, como el Lechoso, Menonita, el Gasparín o el Sacas. Luego le preguntó su nombre o qué hace ahí, pero el morrito no le respondió, y cuando intentó articular palabra no hacía sino extraños sonidos al chasquear la lengua con los dientes. A como pudo, Alejandro le hizo señas para intentar comunicarse con él, y al final logró intercambiar algunos gestos que le ayudaron a identificar que en definitiva el morrito no sabía ni quién era ni qué hacía ahí, y desconocía por completo el mundo. Todo era nuevo, extraño para él, como un recién nacido. En un intento desesperado, el morrito agarró a Alejandro y lo condujo hasta el interior de la vecindad del 35, un sitio abandonado y a media demolición donde nadie se metía porque estaba en escombros, y los pocos indigentes que intentaron establecerse aseguraron que estaba embrujada. De inicio aquello no le dio buena pinta a Alejandro. Por su mente pasaron un sinfín de posibles riesgos que podría correr allí. Le dijo al morrito que ya era tarde, que se tenía que ir porque si no iba a llegar tarde al trabajo, pero por más que intentó resistirse, ya no pudo zafarse del agarre del niño, que tenía mucha fuerza para su edad. Atravesaron unas láminas montadas que improvisaban una puerta, y detrás de estas anduvieron por un cubo de escaleras que conducían a un sótano iluminado con luces rojas de focos que colgaban del techo. Pasando el segundo filtro, Alejandro encontró dos cuerpos tirados. Eran dos hombres corpulentos que ya no tenían pulso. Dedujo que posiblemente eran los vigilantes de ese sitio. Una vez que sus ojos se acostumbraron a la luz roja contrastada con toda esa oscuridad, pudo reconocerlo como un laboratorio, pero no uno como los que salen en las películas o como de hospital, sino uno bastante rústico. El morrito empezó a hacer ruidos insistentes como si quisiera comunicarse de urgencia con Alejandro. En ese momento, de detrás de unos anaqueles salieron las figuras oscurecidas de más niños, que al estar cerca de Alejandro vio que todos tenían el mismo tamaño. Había niños y niñas, todos sin excepción tenían los mismos rasgos, color de ojos, de piel y de cabello. Incluso usaban las mismas ropas. Alejandro no lo podía creer, se sintió fuera de la realidad. Lo primero que pensó fue que eran extraterrestres. Elucubró que aquellos niños o eran aliens o eran clones experimentales de extraterrestres, y lo reforzó con la manera de hablar del primer morrito que encontró, que no se parecía a ningún idioma actual. De todos los niños, ese era el único que hablaba y que se movía a voluntad. Los otros, a pesar de que lo veían y movían sus ojos y cabezas para seguir sus movimientos, no reaccionaban, parecían autómatas vacíos. La curiosidad se apoderó de Alejandro y dio un breve recorrido por el laboratorio. ¿Cuál fue su sorpresa? Que más adentro había tinas con un espeso líquido de color rosa.
y dentro de estas estaban sumergidos más morritos exactamente iguales a los que ya estaban de pie, observándolo sin parpadear. Alejandro entró en pánico, aquello parecía una pesadilla obscena de ciencia ficción. El niño que sí hablaba y que lo condujo hasta allá le hizo algunas señas indicándole el rincón más oscuro del laboratorio. Con la lámpara de su celular encendida, Alejandro se adentró, encontrando tumbado sobre el escritorio, como si se hubiera quedado dormido, a un hombre. Un anciano de aspecto cadavérico, helado y rígido. Había pasado sus últimos momentos esbozando garabatos ininteligibles en un sucio libro amarillento de cubierta de cuero. Cuando Alejandro le iba a poner la mano encima al cuaderno, el niño emitió una serie de chillidos que le hicieron doblarse para taparse los oídos. Y en ese momento, los ojos de todos los demás niños resplandecieron en medio de la oscuridad, en un destello ambarino. Aprovechando ese momento de distracción, Alejandro tomó el libro y salió corriendo del laboratorio, esquivando a los pequeños y espeluznantes autómatas. Estaba claro que ya llegaría tarde al trabajo, y daba igual si se presentaba o no, de cualquier manera le descontarían el día, así que aprovechó para ir hasta el MP y testificar sobre lo que había en esa vecindad abandonada.